Grabar. Ya, ahí estoy grabando, ¿cierto? Sí, José. Sí. Perfecto. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día es una continuación de las características de los áridos que nos faltaron. Entonces, como recuerdan, nosotros quedamos en las características de los áridos. Nos faltaría entonces explicar algunas de esas características que eran como, por ejemplo, las densidades, si no me equivoco, la gravedad específica, y creo que esas eran todas. Y además vamos a ver algunas normas y control y requisitos para el hormigón. Entonces, en relación todavía en tamaño de partícula, vamos a definir otra característica que se llama el módulo de finura. Y este va a ser un índice para la clasificación de áridos pétreos en función de su granulometría. Parece que alguien habló por el chat. No, no era nada. O sea, era un mensaje privado. ¿Recuerdan lo que significa un pétreo? La palabra pétreo, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? ¿No? Pétreo significaba que venía de una roca. Entonces, lo que va a hacer el módulo de finura es que nos va a indicar un tamaño de un árido. O sea, va a hacer una relación con los tamaños de los áridos o la distribución de los tamaños de los áridos. Y nosotros, en particular, lo vamos a utilizar para las arenas. ¿Ya? ¿Se puede calcular el árido, o sea, el módulo de finura de una grava? Sí, pero no tiene mucho sentido. Por eso lo vamos a ocupar principalmente para las arenas. ¿Ya? Entonces, el módulo de finura va a ser un parámetro para controlar las variaciones de tamaño de un árido, de un árido que estamos recogiendo, o sea, de la misma fuente. ¿Se entiende más o menos qué es el módulo de finura? Sí, José, una pregunta Dime. que ya dijiste como que lo vamos a reducir como a verlo en arenas y no en gravas. Ajá. Como volviendo al tema de granulometría, como a partir de qué, por así decirlo, diámetro se empieza a ver este módulo de finura. ¿Alguien se acuerda? Gracias por tu pregunta, Gabriela. ¿Alguien se acuerda de cuánto es el tamiz o el diámetro en el que definimos arenas? Pasamos a hacer arenas. 0,475, ¿no? En el Casi, tamiz es 4, el ¿no? 4,75, no 0,475, es el Ah, tamiz número 4, justamente. Así que, Gabriel, en el número 4 o a los 4,75 milímetros vamos a definir que están las arenas. Ya, perfecto. Y Gracias. eso es lo que viene en esta diapositiva. En el tamiz número 4, de ahí para abajo, están los finos que nosotros en el área de materiales vamos a definir como finos. En el área de suelo, esos no son finos, todavía son gruesos. Entonces, la norma chilena 165 explica bien cómo obtener el módulo de finura para distintas granulometrías. Esto es ¿cómo se llama esto? Un recorte de uno de los ejemplos que coloca la norma en uno de sus anexos. Por ejemplo, podemos obtener el módulo de finura para porcentajes acumulados retenidos. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es sumar todas las filas, es decir, todos los porcentajes acumulados retenidos desde el tamiz número 4 hasta el tamiz número 200, en este caso, porque la norma es muy antigua, solamente está hasta el tamiz número 100. Hacemos esa suma y la dividimos por la resta entre el porcentaje acumulado retenido en el número 4 menos 100. O sea, 100 menos ese porcentaje. ¿Ya? Entonces me queda 267 dividido 100. El módulo de finura va a ser 2,67. Ahora, ¿qué pasa con ese 2,67? No me da mucha información si yo no tengo un parámetro de comparación. Mientras más sea este número, mejor graduado va a estar el árido. ¿Ya? En Una el consulta. caso...
Dime. Si dice porcentaje acumulado retenido, ¿no debería sumar 100 en vez de 277? No, porque es el porcentaje acumulado retenido. Es decir, aquí hay 15, aquí después hay 15 retenido, porcentaje retenido, no porcentaje retenido acumulado. Entonces yo estoy sumando cada uno de los porcentajes retenidos acumulados. El porcentaje retenido debería sumar 100, pero yo estoy haciendo la suma de 0, más 15, más 30, más 47, más 82, más 93. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, ya sabemos que, por ejemplo, lo que pasa el tamiz número 100 es 7%. Porque como es 93 el acumulado retenido, significa que lo que falta es 7%. Y bueno, de hecho está aquí al lado. Pero tú no estás sumando como, tú ya estás sumando sobre el 100%, porque justamente esta columna debiese llegar a lo más a un valor de 100. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces nosotros vamos a trabajar con la última columna de la granulometría, que es el porcentaje acumulado que pasa. Y para calcular el módulo de finura del porcentaje acumulado que pasa, vamos a realizar la suma desde el tamiz número 4 hasta el tamiz número 200, y en este ejemplo hasta el tamiz número 100, porque es el último que tenemos, y vamos a dividirla por el porcentaje acumulado que pasa el tamiz número 4. Luego vamos a hacer la resta de 6 menos esa división. Y con eso vamos a obtener el módulo de finura. Como pueden ver, el módulo de finura de ambos casos, o de ambos cálculos, es el mismo. Nosotros, insisto, vamos a ocupar esta fórmula. No vamos a ocupar esta. Siempre vamos a ocupar esta. ¿Por qué? Porque esta es la que recomienda la norma para utilizar. ¿Ya? El caso B es sencillamente otro José, ejemplo. Dime. ¿ese 6 de dónde salía? El de 6 menos 333. Ese 6 es la fórmula. No hay una razón física para que aparezca ese número. Después de hacer mucho intento, Ah, ya, siempre un encontraron que 6. ese 6 es el que calcula. Sí, es un 6 nomás. Ya. No tiene que ver con ninguna otra cosa más que es un 6. Por ejemplo, aquí tenemos el caso B, que tenemos una granulometría un poco distinta. Tenemos 88, 76, 48 y así hasta el número, o sea, hasta 6. En este caso, ya no estamos dividiendo la suma por 100, sino que estamos dividiendo la suma por 88. Y eso es porque lo acumulado que pasa, el tamiz número 4, es 88. ¿Ya? O sea, siempre ustedes dividen por lo retenido, o sea, por lo acumulado en el número 4. Independiente de que esto no sea 100, siempre es el número 4. Entonces, como les estaba diciendo, lo que tenemos que hacer es sumar los porcentajes de los tamices 4 al 200. Como les dije en el ejemplo anterior, estaba solamente hasta el 100. Si ustedes tienen una granulometría que llega hasta el tamiz número 16, suman hasta el tamiz número 16. Claramente ese módulo de finura va a dar unos resultados bastante extraños, pero ustedes siempre tienen que sumar hasta el último que tienen. Sí, solo sí, llegan hasta el tamiz 200. Si estoy, aquí tengo el 200, después tengo el 300, el 400, se borra. No sé por qué se borró. Digamos, aquí pasa un 2%, aquí pasa un 2%, y aquí, bueno, ya no sirve de nada. Ustedes van a calcular el módulo de finura hasta aquí. Nunca van a pasar de largo. Nunca van a calcular el módulo de finura hasta el 300. Siempre el límite es el 200. ¿Ok? O sea, si yo les pongo el tamiz número 500 aquí, ese no importa, porque ya no estamos hablando de arenas. Y el módulo de finura lo calculamos para arenas. Y como les dije, hacemos la suma de todos los porcentajes que pasan. Luego dividimos por el porcentaje que pasa la malla 4. Y
hacemos 6 menos esa división. Muy sencillo de calcular. No tiene mucha ciencia el cálculo, salvo que ustedes parten en el tamiz número 4 y terminan en el tamiz número 200. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, les coloco una granulometría y les pongo el 3/8 de pulgada, y después pongo el número 4, ¿de dónde van a partir? ¿Del 3/8 o del número 4? Del número 4. Ya, ¿sí? Siempre del número 4. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar nosotros el módulo de finura? Ahí pueden ver una tablita que la van a conocer y la van a aprender a odiar después, que es de la norma de diseño de hormigones. Se basa en la norma, en el método de la ACI, que es el método estadounidense para diseñar hormigones. Esta tabla nos va a limitar el volumen del árido grueso. Entonces nos va a decir cuánto árido grueso vamos a colocar en nuestro metro cúbico de hormigón. Está en unidades de 10 elevado a 3 litros por metro cúbico. Entonces, esta tabla va a tener dos entradas. La primera entrada va a ser el tamaño máximo de árido. Si estamos diseñando hormigón en Chile, ¿cuáles de estos valores o cuáles números de esta tabla no vamos a utilizar? Edificios, por ejemplo. ¿Qué vamos a poder eliminar inmediatamente de esta tabla si estamos diseñando la mezcla de hormigón de un edificio? Lo más El, alto. el de 150 por lo menos, ¿no? Estoy pensando en el... Ya, el de 150, alguien dijo los más altos. ¿Cuál es más alto? Mm, ¿No se acuerdan el de de la 70 y el de restricción? 50. El de 70 y el de 50. Recuerden que el tamaño máximo del árido no puede ser mayor a 40 milímetros. Hasta ahí podemos llegar. Entonces ya esas filas no las vamos a utilizar para diseñar mezclas en edificios. Entonces vamos a entrar con el tamaño máximo del árido y la otra entrada va a ser el módulo de finura de la arena. Entonces tenemos 2,4, 2,6, 2,8 y 3. Y cualquier valor que esté entre medio, es decir, 2,9, hay que interpolar estos números. Pero eso lo vamos a ver después cuando estemos viendo dosificaciones de hormigón. Entonces, en el caso anterior, teníamos que el caso A era 2,67 y el caso B era 2,91. 2,67 sería algo por aquí. Va a depender de, digamos que tenemos un tamaño máximo de 20, entonces nuestro volumen conjunto de árido grueso va a ser 0,64. Y en el caso de 2,91 va a ser algo por aquí, 0,61. ¿Ok? ¿Por qué elegimos el 20? Fue antojadizo. Dije que sea el tamaño máximo 20 nomás. No, no lo sabía, no tenemos un valor en este caso. Ah, ya. Ya, ¿a todos les queda claro? ¿Se entiende cómo mirar esa tabla? Sí, se entiende. No la vamos a utilizar todavía, pero esto de aquí es el módulo de finura. Y como pueden ver, impacta a la hora de diseñar el hormigón en la cantidad de árido grueso que voy a colocar. Si tengo un módulo de finura más alto, voy a colocar menos árido grueso. Eso es. Y eso sería el módulo de finura. Ah, mira, ya estaba calculado, yo ensucié todo. Este caso nos da 3,08, que sería ocupar esta columna de acá. Entonces, a ver si practicamos a alguien que me pueda ayudar a calcular el módulo de finura del árido 1. Todos deberían tener las diapositivas de la clase anterior y ahí pueden ver el retenido de esta columna.
O la pueden calcular al tiro. ¿Qué me puede ayudar a encontrar el módulo de finura? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El 1 es el de 37,5. ¿Cómo? ¿Perdón? El 1, el árido 1 es el de 37,5 o elegimos el más grande al final, o el más chico. No. El Ah, árido perfecto. 1 es toda esa columna. Entonces, ¿qué es Ya, lo primero perfecto. que yo tengo que calcular para encontrar el módulo de finura? Retenido, ¿no? ¿Qué pasa? El porcentaje Acumulado. retenido. Sí. Ya, entonces hay que calcular el porcentaje retenido. Luego tengo que calcular el porcentaje acumulado. Pero Retenido. ese porcentaje retenido va a ser de la combinación de los tres No. áreas. Estamos solamente pensando en el árido 1. Ah, ya. Y luego calculo el porcentaje retenido, o sea, el porcentaje que pasa. Ja, me falta una U ahí. ¿Qué pasa? Entonces, si obtenemos el retenido, después podemos calcular el porcentaje acumulado retenido, que era la suma de este más este me da el de acá, este más este me da el de acá, y así sucesivamente hasta abajo. Y luego 100 menos la fila, o sea, el valor de aquí, me da el retenido, el porcentaje que pasa. Y luego tengo que calcular el módulo de finura. Me imagino que como todos estaban preparados para el control de hoy, tienen todos listos su Excel y ya están con toda la columna del porcentaje que pasa. $100, la tercera fila sería 100 también. Ya, ¿cuánto es el porcentaje que pasa del tamiz número 4? 98,2. 98. Lo voy a dejar en número cerrado, sin decimales. El tamiz número 8. Después 89. 89. ¿Qué viene después? 69,6. 69. 70 entonces. 70, ¿ya? 49,8. 50. Después 25,8. 26. Después 7,6. 8. Entonces, el módulo de finura, ¿cuánto saldría? Este correspondía aquí, ¿cierto? Sí, era 98 el tamiz número 4. Tengo que hacer la suma de todos esos. Perdona, José, que yo no entendí cómo sacar los porcentajes. Mira, lo que Sí, hicimos fue, pero el porcentaje retenido lo calculabas como, lo voy a poner con otro colorcito. Este valor dividido por la suma, ¿sí? Por 100. sí. Eso me va a dar el retenido. En este caso aquí el porcentaje retenido es 0, porque Sí. los gramos retenidos ahí son 0. Y eso lo vas haciendo para todos los valores de aquí abajo. ¿Cierto? Ya, perfecto. Sí, estaba haciendo el otro. Ah, ya. Y después el acumulado era la suma, en este caso, ese valor de ahí. Y luego este de aquí sería S más S me da este. Ya, perfecto. Sí. Y así Sí. sucesivamente. Y finalmente el porcentaje que pasa es 100 menos este valor de aquí. Perfecto. El módulo de finura, ¿cuánto les dio la suma? 340. ¿Cuánto? 340. 340. Eso ahora hay que dividirlo por 98. Y ahora es 6 menos 340 dividido 98. ¿Y eso cuánto da? 2,54. 2,54. Y eso nos da un árido que estaría por aquí. ¿Ok? Pero Entonces, así, dime. ahí incluimos el 4. Claro, siempre se incluye el 4.
Ah, ya. Es desde el 4 hasta el 200, los dos incluidos. Si no tengo el 200, hasta el anterior, y así sucesivamente hasta los que sean. Pero en una granulometría siempre debería tener el tamiz 200 o al menos el 100. No puedo estar con menos información, porque estoy perdiendo demasiada información al no tamizar en esas aberturas. Entonces el módulo es 254, a mí este de aquí me dio 1,51, pucha, se borra, y el otro me dio 3,16. ¿Ok? Eso sería el módulo de finura. ¿Alguna duda con respecto al módulo de finura? Porque ya pasaríamos a otra característica. ¿No? Sigamos. Entonces, la primera característica que nos faltó de las que vimos la clase pasada fue el contenido de humedad de los áridos. Y el contenido de humedad de un árido está relacionado con su absorción, que es la capacidad de absorber agua del medio ambiente. A su vez, la absorción de un árido está relacionada con los poros que tienen los áridos. Los poros serían estos de aquí. Como les dije, en esta figura podemos ver los poros, que serían como las imperfecciones o los agujeros que tiene un árido. Ahora bien, en la estructura de un árido vamos a tener dos tipos de poros distintos. Los poros accesibles y los poros inaccesibles. Los poros accesibles son aquellos que se pueden acceder desde la superficie o que se pueden saturar. Si por ejemplo, este porito de acá, hay un pequeño camino que llega hasta él desde la superficie, este sería un poro accesible. Este de acá, que está aislado, es decir, está en el interior del árido y no tiene ninguna conexión con el espacio exterior, entonces sería un poro inaccesible. Los capilares son aquellos poros o imperfecciones que están en la superficie, es decir, están abiertos a la superficie. Si yo tengo mi árido así, y vamos a dibujar los poros con otro color, eso sería un capilar, y eso sería un poro accesible. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya. Entonces, los poros accesibles y los capilares son aquellos que van a afectar la absorción de los áridos. A mayor cantidad de poros, mayor absorción. ¿Por qué creen que mayor cantidad de poros significa una mayor absorción? Porque tiene más espacios vacíos que llenar, ¿no? Claro. Además, si yo tengo una gran cantidad de capilares, es más fácil que el agua se retenga en esos capilares. Es más fácil llenar un capilar que un poro accesible, porque el camino para llenar un poro accesible es más tortuoso. Es más delgado el espacio por el cual tiene que pasar el agua. En cambio, el capilar está en la superficie. Entonces, cuando consideramos el contenido de humedad de los áridos, vamos a poder definir distintos estados. El primer estado que vamos a definir es el de secado total, y este va a corresponder a cuando se toma el árido y se seca durante 24 horas en un horno. Y con eso podemos asegurar de que hay una mínima cantidad de agua adentro del árido. Como les he mencionado anteriormente, secar a 24 horas es distinto a secar a 48 horas. La normativa que se ocupa para secar los áridos nos exige que después de 24 horas, más o menos 2 horas, yo debo masar el árido que está dentro del horno. Lo debo colocar de nuevo en el horno, dejar por 30 minutos, volver a amasarlo y repetir ese proceso 3 veces. Si en alguna de esas masadas el árido varía su masa o el peso seco varía su valor en más de un 0,2%, me parece, no estoy seguro de ese porcentaje, pero es una cantidad muy pequeña, significa que tengo que repetir el secado.
porque hay todavía agua en ese área. Si yo seco a 48 horas, significa que voy a permitir que más agua salga del área. ¿Ok? Entonces estaríamos con el secado total al horno. El segundo estado va a ser el estado secado al aire, y ese corresponde cuando la superficie del árido y sus capilares se encuentran secos, los capilares. Normalmente esta condición la encontramos en terreno. ¿Por qué creen que encontramos esta condición en terreno? ¿Qué es lo probablemente que va a ocurrir en terreno? Don José, ¿podría repetir la pregunta? Sí, por supuesto. La condición secada al aire es aquella que tiene los capilares secos, pero el árido está húmedo. Es decir, la parte interior del árido está húmeda. ¿Por qué creen que esa condición es la que normalmente encontramos en terreno? No estoy seguro, pero puede ser porque puede que esté constantemente mojándose y secándose, entonces por adentro ya esté como absorbido, pero por afuera no. Claro, porque yo en terreno lo voy a dejar a la intemperie, entonces va a estar sujeto a las condiciones ambientales. Por ejemplo, si estamos en Viña del Mar, que normalmente en la mañana hay vaguada costera, el árido se va a mojar. Luego va a salir el sol y el sol lo va a secar en su superficie. Eso es secado al aire. La siguiente condición, que es la más complicada de obtener, es la condición de saturado superficialmente seco, la cual consiste en un árido con su superficie seca, pero sus capilares y poros accesibles húmedos. Es decir, esta parte de aquí está seca, pero todo el capilar contiene agua. Y eso solamente lo podemos obtener en un laboratorio. Porque obtener esta condición, sobre todo en arenas, es muy difícil. En una grava no es tan difícil porque con una toalla se puede ir secando hasta llegar a una condición parecida a esta. Nunca vamos a llegar a la perfección, pero vamos a poder lograr una condición parecida a esta. En arenas se necesita realizar un ensayo que se llama el cono de arena invertido, y es muy parecido a otro cono, en el cual colocamos arena en este conito que está vacío, o sea que es solamente la cáscara, y debemos levantar el cono y el cono se tiene que desarmar. Pero no se puede desarmar completamente, pues tiene que quedar hasta por ahí nomás. Si no se desarma, significa que mi árido todavía está demasiado húmedo. Y así tengo que probar hasta que se desarme. Es una condición muy complicada de obtener y los alumnos normalmente cuando estamos haciendo ese laboratorio se desesperan un poco porque, insisto, hay que secar muy bien el árido, la arena, y una vez que lo secas de más, hay que volver a humedecerla y volver a llegar a ese mismo contenido de humedad. Ese estado, el saturado superficialmente seco, nos sirve para encontrar parámetros de densidad de un árido y también parámetros de absorción. Finalmente, el estado húmedo va a corresponder a aquel en el cual todos los poros, los capilares y la superficie del árido se encuentran saturados. Y entonces, según el orden que tenemos aquí, de arriba hacia abajo, es menor a mayor contenido de agua. La condición secado total o secado al horno tiene menor contenido de agua que secado al aire, y así la saturada superficialmente seca, y la húmeda tiene mayor. ¿Alguna duda con respecto a estas condiciones? Seguimos entonces. José, yo tengo una pregunta. Dime. Lo que se estudia es como un conjunto como del árido, ¿verdad? No es como un puro grano de grava o un puro grano de arena, es como dijiste No, antes, como un balde entero, ¿no? sí, es una cantidad de masa dependiendo del tipo de árido, pero sí, efectivamente es una cantidad grande, no es un grano. José, Dime. en la superficie saturada y seco, ¿sirve para encontrar parámetros de absorción y de quema?
de densidad. Ah, ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Excelente. Entonces, vamos a definir la absorción del árido como la masa de agua. Aquí prácticamente les estoy dando la respuesta a una pregunta del control. Siempre voy a preguntar algo así. La masa de agua contenida en los capilares y poros accesibles que llevan a un árido desde un estado seco a un estado saturado superficialmente seco. ¿Ok? Esa es la definición de absorción que nosotros vamos a utilizar. Y para calcularla, vamos a restar el peso saturado superficialmente seco con el peso seco, es decir, el peso secado en horno, y lo vamos a dividir por el peso seco. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Así queda expresado en porcentaje. ¿Por qué creen ustedes que ocupamos el peso saturado superficialmente seco y el peso seco para encontrar la absorción? ¿Por qué no ocupamos el peso seco al aire, por ejemplo? ¿Y por qué la resta es peso saturado menos peso seco y no peso seco menos peso saturado? Porque en el saturado, o sea, en el que estamos ocupando los poros, o sea, los capilares y los poros externos también están con agua, ¿no? El saturado superficialmente seco sí, tiene los poros y los capilares con agua. Pero no veo por qué eso sea una razón para ocuparlo. Esta resta, ¿qué información nos está entregando? ¿Qué peso es ese? La masa del El agua del agua. para absorber un árido. Así es la del agua que está en los capilares y los poros accesibles, no en la superficie. Entonces es todo el agua que se puede retener en estos poros y capilares accesibles. Y el peso seco es la masa del árido, solo del árido, porque no tendría agua. Entonces por eso ocupamos esa condición, por si ocupáramos la condición húmeda, que sería que todo esto tiene agua, eso no nos habla de una absorción. La absorción ocurre en los poros y en los capilares, no en la superficie. Por eso ocupamos el peso saturado. ¿Ok? Me imagino que por ahí va la idea de Cristóbal. Entonces, algunos de los valores de absorción de áridos finos, naturales y reciclados se pueden observar en la tabla. Árido fino, árido natural y árido reciclado. Como pueden ver, el árido fino tiene una mayor absorción que el árido natural. Se refiere el árido natural a las gravas. Y el árido reciclado tiene una mayor absorción que el árido fino. Ya habíamos conversado un poco respecto a que el árido reciclado puede tener valores de absorción mucho más altos. Ahora, este valor de 6,8 es bajo para un árido reciclado. Se pueden encontrar áridos reciclados con absorciones cercanas a 9%. ¿Ok? Entonces, la absorción y el contenido de humedad van a afectar el diseño de hormigones, ya que van a impactar directamente en la cantidad de agua disponible en la mezcla del hormigón. En este cuadro, ¿dónde está el mouse? Ah, ahí está. Este cuadro, vamos a observar algunas cantidades de agua o áridos que hay que considerar a la hora de utilizar el porcentaje de absorción o la humedad, el contenido de humedad que tienen los áridos. Aquí podemos sacar la siguiente información. El agua de la absorción, aquí está la cantidad de agua, se va a sumar a el agua del amasado. Es decir, si yo tengo un árido que tiene agua dentro en sus poros, voy a tener que sumársela al agua total que yo estaba considerando. Si, por ejemplo, para 1 metro cúbico de hormigón yo necesitaba 500 litros de agua, estos son números inventados,
no necesariamente son cercanos a lo real. 500 litros de agua. Pero yo sé que mi árido tiene un porcentaje de absorción del 3%. Y además que ese árido está saturado. Ese 3% yo no se lo puedo sumar aquí, porque significaría que yo quedaría con 500 más, por decir un número, 50 litros de agua, o kilos de agua. Y eso me va a cambiar mi mezcla de hormigón. Entonces, la cantidad de agua tiene que ser en total 500, no puede superar ni disminuir. Así que yo tengo que ocupar ese porcentaje de absorción para saber cuánto es el agua extra que yo tengo que añadir. Porque si yo aumento el agua de amasado, voy a aumentar la razón agua-cemento. Y eso vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuáles son algunos de esos impactos. Por ejemplo, también tenemos la cantidad de finos por metro cúbico. Este sería el fino húmedo. Y aquí yo estoy sumando el fino seco con el porcentaje de humedad. Si yo tengo finos secos igual a 100 kilos, ese número en finos, en volumen o en masa de finos, va a ser mayor que 100 kilos de árido húmedo. No es lo mismo tener 100 kilos de árido húmedo que tener 100 kilos de árido seco. Porque si tengo 100 kilos de árido seco, efectivamente solamente tengo árido. Pero si tengo 100 kilos de árido húmedo, significa que en esos 100 kilos hay un porcentaje que es solo agua. Entonces, nuevamente, voy a afectar mi mezcla porque no estoy considerando la cantidad de masa del agua. Lo mismo pasa con las gravas. ¿Se entiende entonces que yo tengo que corregir esta cantidad en base a la cantidad de humedad, o sea, la humedad que tengan los áridos? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, si aumentamos la cantidad de agua, como les decía recién, se va a aumentar la relación agua-cemento. Esto siempre estamos hablando de hormigón o mortero. La diferencia entre hormigón es que tiene árido grueso y el mortero solamente tiene arena. Al aumentar la relación agua-cemento, vamos a aumentar la fluidez, es decir, qué tan fácil es para el hormigón convertirse o sea, qué tan líquido es el hormigón. Pero a su vez, vamos a disminuir la resistencia. Si aumentamos la relación agua-cemento, consideremos que esta es nuestra curva, esto va a tener una resistencia menor que una relación agua-cemento más baja. Pero pasa al revés con la fluidez. A medida que yo aumento la cantidad de agua o la relación agua-cemento, aumento la fluidez. La fluidez era qué tan líquido es nuestro hormigón. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Les queda claro el efecto del agua en el hormigón? Sí, queda claro. Ya, entonces el día de mañana, cuando ustedes estén en obra o quieran hacer algo en su casa con hormigón, el hecho de que el árido esté húmedo o seco va a impactar directamente en la cantidad de agua que ustedes le tienen que echar a su mezcla. Tengan claro eso. Pasemos ahora a la gravedad específica. Y la gravedad específica no va a ser nada más que la relación entre la densidad del sólido y la densidad del agua. Si bien es cierto, esto ya lo habíamos dicho, pero quiero que quede bien claro que es la relación, la gravedad específica va a ser la relación entre la densidad del sólido y la densidad del agua. Con ella vamos a poder calcular los volúmenes de áridos que se utilizarán en el diseño de mezclas de hormigón. Ahora pasemos a las densidades de los áridos. Y las densidades de los áridos, ¿por qué digo densidades? Porque vamos a definir varias densidades distintas. Estas densidades van a estar relacionadas con los poros y huecos de los áridos. Los huecos son distintos a los poros, porque se definen los huecos como los espacios vacíos que encontramos en un grupo de áridos. Es decir, si yo tengo un volumen
y esto está lleno de árido, y tiene arena por ahí, un hueco sería ese espacio que está ahí, que no tiene un árido, no tiene nada. Eso es un hueco. El poro tiene que ver con la partícula, con lo que está en la partícula. Entonces definimos los huecos como los espacios vacíos entre las partículas, los poros como espacios vacíos interiores de una partícula de petrio, y los poros accesibles, que fue lo que vimos recién, poro permeable o abierto, y el poro inaccesible es poro impermeable o cerrado. Es decir, no puedo acceder a él. Siempre se puede acceder de una u otra forma. Como les decía, si yo tengo mi árido y tengo mi poro inaccesible ahí y este está con agua, de una u otra forma hay fisuras adentro del árido que permiten acceder a él, pero el proceso es muy lento, por eso decimos que es inaccesible. No hay nada completamente sólido en nuestra existencia. Quizás el diamante, pero no es el caso. No estamos ocupando diamantes para construir casas. Entonces, vamos a definir tres densidades distintas en base a los parámetros anteriores. La densidad real, la densidad neta y la densidad aparente. ¿Ok? Y la densidad aparente la vamos a definir como la relación de masa y volumen que se considera, en que se considera el volumen macizo de las partículas más el volumen de poros y huecos correspondientes a la medida que los contiene. Es decir, tenemos un metro cúbico, y esto lo vamos a hacer en una tercera dimensión para allá, de árido. Sabemos que esto está lleno de árido. Entonces vamos a amasar esto y lo vamos a dividir por un metro cúbico. Eso va a ser la densidad aparente. Entonces, en esta densidad nosotros estamos asumiendo que esto está con vacíos. Estamos tomando esos vacíos y lo estamos metiendo adentro de este valor. Sirve mucho para pasar de árido no compactado a hacer cálculo de mezcla de hormigón. Luego vamos a definir la densidad neta como aquella en que se considera el volumen de la partícula maciza más el volumen de los poros inaccesibles. Es decir, tenemos la partícula maciza que tiene sus poros y tiene sus poros inaccesibles. La densidad neta solo considera la masa del pétreo más los poros inaccesibles. No se consideran los poros accesibles. Parece trabalengua con tanto accesible e inaccesible. Y la densidad real va a ser la relación que considera el peso de una muestra de árido seco y volumen real. O sea, va a incluir los poros accesibles y los inaccesibles. Y la densidad real en general va a variar entre 2.500 y 2.700 kilogramos por metro cúbico. ¿Se entiende la diferencia entre estas dos? ¿Por qué no son iguales? ¿Sí? Ninguna duda con respecto a las densidades. Neta, real o aparente. Ya, perfecto. Entonces, con eso vamos a concluir las características más relevantes para nosotros de los áridos que vamos a estudiar. Ahora vamos a revisar algo sobre las normas y el control de áridos y algunos efectos que tienen los áridos en el hormigón. Entonces, INN, sería este logo que está acá, o Instituto Nacional de Normalización, es el órgano estatal encargado de establecer las normas y procedimientos para la construcción en Chile. También certifica dichos procedimientos. Ahora, el INN no solo trabaja para la industria de la construcción, trabaja para todas las industrias en Chile, así que certifica, por ejemplo, normas químicas, procedimientos de medición de, ¿cómo se llama esto?, de enfermedades de animales, todo ese tipo de cosas las certifica el INN. En particular, la norma 163, NSH 163, modificada en el 2012, establece los requisitos que deben cumplir los áridos utilizados en morteros y hormigones. Cada uno de esos requisitos debe ser verificado según la siguiente tabla o según la norma que está en la siguiente tabla. Entonces,
Ejemplo, tenemos la granulometría. La granulometría se rige bajo la norma NSH 165. Por ejemplo, también la resistencia de Los Ángeles se rige bajo la norma NSH 1369. ¿Se acuerdan de lo que les dije de la resistencia al desgaste de los áridos? O también del índice de Laja. Eso también está en esta tabla. Aquí faltan valores de la tabla para abajo. Entonces, la 163 establece requisitos generales para los áridos del hormigón y cada una de estas normas establece requisitos específicos de cómo se debe hacer un ensayo. Esta norma invoca a las normas de ensayo, pero todas las normas son certificadas por el INN o redactadas por el INN. ¿Se entiende la diferencia entre esta norma y las normas de ensayo? Sí, se entiende. ¿Sí? Perfecto. Ahí, por ejemplo, teníamos la granulometría, la absorción de agua, esa está en la 1117, y bueno, hay un sinfín de normas. No por nada está hasta creo que van en las 2000 o 5000, que tiene que ver con construcción. Y para poder utilizar los áridos que vamos a, valga la redundancia, utilizar para fabricar hormigón, necesitamos conocer todas las características que hemos mencionado. Un laboratorio nos va a entregar esta información en un informe, y este informe va a tener por lo menos lo indicado en el ejemplo, que es este ejemplo que está aquí. Esto. Todo esto tiene que estar en el informe, cuando estamos pidiendo áridos para fabricar hormigón. Además de la información que nos entrega aquí, es decir, los porcentajes acumulados que pasan, la densidad real, la densidad aparente, la absorción, la cantidad de finos, el análisis químico de los áridos, eso nos va a ayudar después en temas de durabilidad del hormigón. Se tiene que mencionar la norma que se utilizó para cada uno de esos ensayos. ¿Ok? No me sirve solamente que me den la información respecto de cómo es mi árido, cuáles son sus características, sino que también tengo que conocer qué norma utilizaron para hacer esos ensayos. Algunos de los resultados que son necesarios son granulometría, contenido de granos finos, que sería el contenido de finos que está aquí, forma de los granos, si son cúbicos, si no son cúbicos, si son angulares, si son esféricos, la porosidad, que tiene relación con la absorción, y el contenido de sales. El contenido de sales es algo que no vimos, pero lo vamos a ver en hormigones, y sería el contenido de sulfatos y cloruros. Los sulfatos y los cloruros van a afectar la durabilidad del hormigón porque van a reaccionar con el cemento y pueden causar una serie de cantidad de problemas. Entonces, los áridos y el hormigón fresco, ¿cuáles son algunos de sus efectos? Si, por ejemplo, les hablo de la granulometría, ¿cómo creen ustedes que va a afectar la granulometría al hormigón fresco? ¿En qué características? En la fluidez. Alguien dijo fluidez y no escuché a la otra persona. Eso, o sea, como que un árido más con poca granulometría, por así decirlo, ¿Ya? va a ser como menos compacto. ¿Ok? Efectivamente, la granulometría va a afectar la fluidez y la terminación del hormigón, porque claramente, si la fluidez del hormigón es alta, la terminación va a ser lisa. Si la fluidez del hormigón es baja, la terminación va a ser rugosa. Entonces, la granulometría afecta la fluidez o la trabajabilidad y la terminación del hormigón. La cubicidad de las partículas, es decir, qué tan esféricas o angulares son, va a afectar también en la trabajabilidad y en la terminación del hormigón, en la fluidez y en su aspecto. La absorción, por su parte, la absorción del árido.
¿En qué creen que va a afectar? En el secado, ¿Ya? En el secado, sí. La Una cantidad pregunta de agua antes de que hay responder que eso. agregarlo, ¿no? Perdón, ¿qué dijiste? La cantidad de agua que hay que agregar a la mezcla. Ya, pero ya estamos hablando que nosotros hicimos el hormigón, o sea, el hormigón lo estamos colocando. ¿Ustedes creen que cuando hacemos mezclas de hormigón, el árido tiene que ir húmedo o seco? Húmedo. Húmedo. ¿Por qué? Porque, o sea, yo lo relaciono un poco más como cuando uno cocina o hace cosas con harina. Si uno mete el agua como sobre este árido, sin haberlo mojado antes, visualmente se va a ver mojado o húmedo, pero por dentro pueden haber burbujas de aire que no se humedecieron completamente. Perfecto. Así es, tal cual. Nosotros tenemos que tener el árido húmedo porque así vamos a asegurarnos de que todas estas partículas estén mojadas, todos esos poros. Y evitamos que, si por ejemplo tuviéramos nuestro árido seco o no tan húmedo, evitamos que el agua que estemos echando después la absorba el árido y nos reste la cantidad de agua de la mezcla. Entonces la absorción lo que va a hacer es afectar en la mantención de la trabajabilidad. Es decir, cuando ya tenga mi mezcla de hormigón en su molde, digamos esa es la mezcla de hormigón, el árido que está dentro, vamos a hacer un zoom aquí, el árido que está ahí, vamos a tener nuestra partícula, y vamos a dibujar la agüita, va a estar mojado. Todo esto va a estar con agua. Entonces, a medida que se vaya necesitando agua, se va a poder obtener de estos poros. Entonces, va a mantener esa trabajabilidad o esa fluidez. ¿Ok? Eso es una característica muy importante a la hora de diseñar hormigones también. Y lo último es que si el árido contiene muchos finos que están bajo los 80 micrones, o en nuestro caso bajo los 75 micrones, que es el tamiz que ocupamos, el número 200, estos pueden interferir entre el cemento y los aditivos del hormigón, porque son partículas tan finas que pueden afectar esa relación que ocurre entre el cemento y los aditivos con el agua. Entonces esos serían algunos de los efectos que tienen los áridos en el hormigón fresco. En el caso del hormigón endurecido, vamos a tener otros efectos. La granulometría va a afectar en la razón agua-cemento, en la relación agua-cemento, lo que va a afectar a su vez la resistencia y la durabilidad. La cubicidad de partículas también afecta en la razón agua-cemento, que a su vez también afecta en la resistencia y la durabilidad. El contenido de cloruros, ¿se acuerdan que les hablé de las sales? Los cloruros son una de esas sales. Lo que va a generar es corrosión de las armaduras. Al generarse corrosión de las armaduras, vamos a hacer un monito aquí, y la enfierradura va en rojo. Lo que ocurre es que esto es acero, ¿cierto? El acero era una aleación de hierro con carbono. Entonces tengo fierro y carbono. Si yo combino el fierro con el cloro, y además hay oxígeno, porque esto tenía agua, hay oxígeno ahí entre medio, vamos a transformar este fierro en óxido de fierro. Y para los que no lo sepan, seguramente lo vamos a ver después igual, pero es bueno tener una pequeña aproximación. El óxido de fierro es 16 veces más el volumen que el fierro. Entonces lo que pasa cuando se oxida no es que pierda resistencia o no es que se vea feo, lo que pasa es que esto se empieza a expandir. Entonces esto empieza a crecer y al necesitar más volumen genera fisuras en el hormigón, porque el hormigón se expande y se rompe para generar ese espacio para que el acero pueda crecer sin problema. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver qué es lo que pasa. Se empieza a descascarar el hormigón porque ese fierro se empezó a expandir y explotó
la capa que cubría ese acero. Ese es el problema con los cloruros. En el caso de los sulfatos hay una reacción con el cemento. Y esa reacción con el cemento genera también un problema similar, pero no tiene que ver con el acero, pero sí genera un problema en el hormigón. La dureza de las partículas, es decir, qué tan resistentes son los áridos en sí, va a afectar también en la resistencia del hormigón. Si yo tengo un árido poco resistente, mi hormigón va a ser menos resistente, porque la resistencia del hormigón no se lleva solamente de la cantidad de cemento, sino que también de la resistencia de las partículas. Se trabaja en conjunto. Luego también tenemos otro efecto, que es algo que normalmente no se considera, y es que la limpieza de los áridos, que no tenga materia orgánica, que no tenga mugre, polvo, va a implicar negativamente en la resistencia. Es decir, si yo tengo un árido sucio, voy a tener menor resistencia, porque la adherencia con la pasta de cemento del árido va a ser más baja. Es lo que pasa, por ejemplo, ahí estaban dando el ejemplo de la cocina. Si yo tengo harina en la mano, es muy difícil que se me quede pegada a la masa. En cambio, si no tengo harina en la mano, la masa se queda pegada a mi mano. Eso es lo mismo que ocurre en los áridos. Y la mineralogía, es decir, los contenidos de silicio, los contenidos de fierro, todos los tipos de minerales que estén adentro de nuestro árido, van a afectar la durabilidad del hormigón según las reacciones que ocurran entre estos minerales y los silicatos de calcio hidratado, que es algo que ocurre con el cemento. Y eso lo van a ver después. Pero tienen que saber que la mineralogía va a afectar en la durabilidad del hormigón. Creo que me quedan como 5 minutos. Entonces, conclusiones finales de los áridos y los hormigones, es que áridos de distinto origen van a generar hormigones de distintas resistencias mecánicas. Es decir, si yo tengo un árido A que tiene una resistencia establecida, ese árido A va a ser distinto, o sea, el hormigón fabricado con el árido A va a ser distinto a uno fabricado con el árido B. ¿Por qué? Porque el árido en sí va a afectar las características del hormigón. Y las variables más influyentes de los áridos para el hormigón son la resistencia propia del árido. Esa resistencia va a estar relacionada con la densidad, la porosidad y las partículas blandas, porque si yo tengo un árido que es absolutamente macizo, es decir, prácticamente no tiene poros, versus uno que tiene muchos poros, claramente este va a ser más fácil romperlo, porque esos poros son vacíos, y los vacíos no ofrecen ningún tipo de resistencia. La granulometría nos va a influir también en nuestro hormigón, porque va a afectar la cantidad de árido grueso, va a afectar la trabajabilidad, y así sucesivamente todas las características que vimos. Y la cubicidad y textura de las partículas también afecta, como les dije, si yo tengo partículas que se pueden enganchar unas con otras, estas debiesen generar más resistencia mecánica que algunas que no se puedan enganchar unas con otras. Esa trabazón mecánica genera mayor resistencia. Y lo último es la limpieza y las impurezas orgánicas. Estas dos son prácticamente lo mismo. A medida que yo tengo más impurezas orgánicas o está más sucio mi árido, peor va a ser la adherencia que va a haber entre el cemento y el árido. Estamos. ¿Alguna pregunta? Creo que alcancé en tiempo récord. ¿No? ¿Está todo claro? Les quedó grabado en la mente todo al tiro. O sea, no sé si graba el tiro, pero repasándolo se hace Si yo algo. te hago el control ahora, todos se sacan un 7. Eso no era parte del trato. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Ya, chiquillos. Entonces, que les vaya bien hoy. Gracias por participar en la clase y espero que les haya quedado claro. Les voy a subir la grabación. De hecho, la voy a